Un saludo caluroso y afectuoso de nuestra presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, y de los demás miembros de la corporación. En esta oportunidad me complace darles la bienvenida a la videoconferencia denominada La mediación y la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes, tercera actividad académica del ciclo de capacitaciones en familia, infancia, adolescencia y restitución internacional de menores, donde se analizará la operatividad de la mediación en la fase administrativa del procedimiento de restitución internacional de menores, entendida como una alternativa voluntaria a la resolución del conflicto y no como un procedimiento autónomo o requisito preliminar a la judicialización. Antes de presentar a la conferencista invitada, me complace compartirles que hemos realizado hasta hoy 77 actividades académicas online, donde se han visibilizado 126.677 conexiones en las que han participado servidores judiciales, jueces, magistrados, empleados, pero también actores que articulan el sector justicia. Expreso los mayores agradecimientos a la doctora Mary Cecilia Díez Vargas, juez de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y directora de la especialización en Derecho de Familia de la Universidad del Rosario, quien desde su amplia experiencia profesional y académica en temas de derecho privado, familia y de los niños, hablará hoy sobre el objeto, la finalidad y técnicas de la mediación, teniendo en cuenta que todo este proceso se puede adelantar en un procedimiento de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes de cara al restablecimiento de los derechos de los menores implicados en la actuación. Cuando concluya nuestra conferencista su exposición, haremos algunas preguntas de las que formulen en el chat de participación las personas que están conectadas a esta conferencia. Asimismo, las dudas sobre conexión de la actividad, el registro y la evaluación, estará nuestro equipo de la Escuela Judicial pendiente para resolverles cualquier inquietud al respecto. Asimismo, al finalizar esta conferencia, en pantalla se habilitarán dos códigos QR, uno para el registro de la capacitación y el otro para la evaluación de la misma. Bienvenida, doctora Mary Cecilia Díez Vargas, juez de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá. Es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias a todos los televidentes que estén conectados a esta importante capacitación. Doctora Marilucero, buenos días. De verdad agradezco infinitamente la invitación y me siento complacida de estar acá en este momento. Le doy un saludo especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los magistrados que integran dicha corporación. A usted, doctora Marilucero Novoa Moreno, como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y un saludo muy especial a todos los que están conectados a esta videoconferencia, teniendo en cuenta la importancia del tema. ¿Por qué? Porque vamos a tener como titulares especiales, no solamente a un niño adolescente que pueda haber estado retenido o trasladado ilícitamente, sino a los dos grandes funcionarios que nos convocan hoy, que son los defensores de familia y los comisarios de familia. Me voy a dedicar estrictamente a precisar algunas situaciones sobre las actuaciones que deben realizar los defensores y comisarios de familia en la fase administrativa cuando se presenta una solicitud de restitución internacional ante la autoridad central, es decir, cuando verdaderamente Colombia es un país requerido. Para un mejor, de pronto, desarrollo u orden de la exposición, quisiera compartir con ustedes unas diapositivas y simplemente llevar el orden de las mismas. Entonces, me permiten, por favor, ya las comparto y me cuentan si efectivamente ya las ven en cámara. Con la introducción que hace la doctora Marilucero, que fue absolutamente acertada y perfecta, pues vamos a mirar en qué consiste la mediación,
como medida que debe y como actuación que debe desarrollar los defensores y los comisarios. Para ello, debo hacer una diferencia entre conciliación y mediación y mirar el desarrollo efectivamente de la mediación. Voy a hacer un recordatorio muy pequeño sobre el objeto del convenio. Y digo que muy pequeño porque en las 2 videoconferencias anteriores fue absolutamente acertada la intervención y por lo tanto solamente me voy a limitar a decir que el objeto es preventivo y reintegrativo. Es decir, el convenio va dirigido a asegurar el regreso inmediato de un niño o adolescente que haya sido trasladado o retenido ilícitamente al lugar donde vivía antes del traslado o de la retención. E igual, velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los estados partes del convenio se respeten en los demás estados contratantes. Si ustedes ven, yo hago énfasis cuando hablo de custodia y de visitas, y en el desarrollo vamos a mirar ese énfasis a qué se debió. ¿Cuándo procede la restitución internacional? Procede por 2 grandes figuras. Cuando ha habido un traslado ilícito por parte de un pariente, de los padres, a consecuencia de conflictos familiares, y cuando ha habido una retención ilícita en el lugar donde fue trasladado ese niño. ¿Por qué la podemos calificar de ilícita? Por la aplicación que le debemos de dar al artículo 3 del convenio de La Haya, que dice que se produce en violación de los derechos de custodia asignada a una persona, a una institución o a un organismo por y cuando la legislación del país donde estaba ubicado el niño se la otorgó en forma habitual y permanente. Entonces, tenemos que entrar a mirar desde ya que vamos a tener que hacer una diferencia grande entre custodia concebida dentro del convenio internacional y custodia, como se concibe en el ordenamiento jurídico colombiano, en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Si aterrizamos a nuestra legislación interna, el Código de la Infancia y la Adolescencia trae 2 normas claras y precisas. En el artículo 112 nos dice con claridad: el ICBF como autoridad central, por intermedio del defensor de familia, llevará a cabo todas las actuaciones tendientes a restituir en forma voluntaria a ese niño, niña o adolescente menor de 16 años que haya sido retenido o trasladado ilícitamente. Y si nos vamos al artículo 135, ahí ya la situación es más clara. Nos dice, cuando no se logra la restitución por voluntad propia, entonces se abre paso a la fase judicial o al proceso judicial de restitución internacional. ¿Cuándo? Cuando se hace la solicitud por medio del defensor de familia con el informe que deberá elaborar con todos los detalles. El defensor, en el proceso judicial, tal como lo ordena esta norma, deberá intervenir en representación del niño, niña o adolescente sin perjuicio, óigase bien, sin perjuicio de la actuación del apoderado de la parte interesada en la restitución. En esa forma, vámonos encuadrando el restablecimiento internacional dentro de una gran organización interna del ICBF, que simplemente, ¿qué dijo? El restablecimiento internacional de los derechos de un niño, niña o adolescente que haya sido retenido o trasladado será una actuación extraprocesal. Entonces, y hago igual énfasis que es una actuación, es un trámite administrativo extraprocesal. Y para ello nos debemos de hacer la siguiente. Los defensores y los comisarios, cuando se presenta una solicitud de restitución, realizan una diligencia de conciliación o una diligencia de mediación.
Y para contestarnos esta pregunta, que espero y que quede claramente contestada, vámonos a hacer unas diferencias entre mediación y conciliación. Y empiezo con la mediación, pero empiezo con un pronunciamiento que hizo David Hoffman, de la Universidad de Harvard, un gran docente, donde nos dijo con claridad que la mediación brinda un canal para que las personas encuentren su propia verdad. Y yo pienso que partiendo de allí, de este gran concepto, podemos decir que la mediación se utiliza en el derecho para hacer referencia a la acción que desarrolla una persona de confianza con otras que mantienen un conflicto. ¿Con el objetivo de qué? De que se evite un litigio y que se logre un acuerdo. La mediación así concebida es un mecanismo de resolución de un conflicto o de una disputa, en aras a que no alcance una instancia judicial. Por lo tanto, la mediación es una comunicación asistida para la obtención de un acuerdo. Y si nos vamos más profundamente a mirar o analizar qué significa el verbo mediar, podemos utilizar varios conceptos. Puede tratarse de interceder por alguien, de intervenir para que dos o más personas puedan alcanzar un acuerdo o puedan alcanzar la mitad de un acuerdo o puedan alcanzar verdaderamente solucionar su propio problema sin que llegue a la instancia judicial. En la mediación, todas las partes comparten su punto de vista y los fundamentos que tengan de cada uno. El mediador, ¿qué debe hacer? Preguntas, a fin de asegurar un entendimiento claro y preciso de todas las cuestiones relevantes que se le expongan. Es decir, el mediador, y yo a eso convoco a los defensores y a los comisarios, deben ser curiosos de su compromiso de prestar ese servicio. Ojo, deben ser curiosos. ¿Y quién es el curioso? El que más pregunta. Porque ahí se va a entender mejor la situación de cada parte. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el mediador en la diligencia de mediación? Primero, no debe actuar como abogado de ninguna de las partes. Ojo, debe evaluar o calificar las cuestiones que se están tratando y que él está auscultando. Debe asesorar, importantísimo, desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista de derechos humanos. Acordémonos que están los derechos de un niño, de una niña o un adolescente de por medio. ¿Y qué es lo que prevalecen? Los derechos de los niños. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El interés superior de los niños. Debe asistir a los mediados para crear y evaluar opciones con el fin de que puedan resolver esa diferencia que los está distanciando en ese momento. Y finalmente, que estoy convencida que lo podrán lograr, una vez tenido el acuerdo y logrado esa unión de voluntades, debe quedar plasmado en un acta con todos los requisitos posibles y desde luego firmado por todos los que intervinieron en la diligencia. El acuerdo así logrado, ojo, es legalmente vinculante. ¿Y qué significa eso? Que explica a cada una de las partes las obligaciones adquiridas y que por lo tanto deben ser cumplidas. Simplemente voy a analizar 4 características de la mediación que me parecieron que son las más contundentes para el tema que nos convoca. La mediación es voluntaria, es decir, cada parte participa por su voluntad, cada parte puede retirarse del proceso por su voluntad y puede retirarse sin dar ninguna explicación. La segunda gran característica de la mediación es que es confidencial. ¿Qué significa?
que las conversaciones que se mantienen en la diligencia y quizás todos los materiales utilizados en la diligencia, les queda prohibido aún al mismo mediador de ser utilizados con posterioridad. No podrá utilizarlos ni siquiera en un procedimiento legal posterior. La otra gran característica de la mediación es que la mediación es controlada. ¿Qué significa? Que cada participante mantiene completa su capacidad de decisión. ¿Por qué? Porque ninguno le puede imponer al otro. Entonces, cada uno controla sus emociones y cada uno las expresa como a bien tenga. Y es colaborativa, eso sí, porque puesto que ningún participante puede imponer al otro algo, entonces por lo tanto todos con una motivación, con una explicación perfecta que haga el mediador, pues se podrán alcanzar los mejores resultados para lograr el objetivo del convenio, que es el retorno voluntario del niño o niña adolescente que ha sido retenido. Si dejamos de lado la mediación, vámonos a hacer unos apuntes sobre la conciliación. Y todos sabemos que es un acto jurisdiccional. El acuerdo que se alcance tiene la fuerza vinculante de una sentencia judicial. Y recalco, y presta mérito ejecutivo. Con solo estos tres conceptos ya vamos mirando la gran diferencia que hay entre conciliación y mediación. ¿Qué es conciliación? Es trabajar con la voluntad de las partes, es trabajar con la autonomía de las personas. Sabemos que en esa audiencia de conciliación hay tres grandes partes, que son la parte convocada, la parte convocante y un tercero neutral, totalmente ajeno al conflicto, que es el conciliador. Conclusión, el conciliador no concilia. Quienes concilian son las partes. Una vez se llegue al acuerdo, es una conciliación en derecho, se levanta un acta que es la que verdaderamente tiene la fuerza de ley y presta mérito ejecutivo. En la sentencia C-893 del 2001, creo que es una gran sentencia en el tema de conciliación. La Corte precisó como 8 características muy importantes. ¿Y qué dijo? Es un mecanismo de acceso a la administración de justicia en aras de evitar llegar a la jurisdicción. Puede realizarse por fuera o por dentro del proceso. Puede ser voluntario u obligatorio. Sabemos que para algunos procesos judiciales se convierte en un requisito de procedibilidad. Puede ser nacional o internacional, de acuerdo al conflicto que vaya a ser solucionado. En la conciliación extraprocesal se administra justicia de manera transitoria y, reitero, se trabaja con la voluntad de las partes. Se trabaja con derechos disponibles y con personas capaces de disponer. Y finalmente, la conciliación es un sistema voluntario, privado y bilateral. Me parece que es lo que se tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se debe requerir agilidad y pronta salida al conflicto, pero con personas que verdaderamente estén en la capacidad de solucionar los conflictos. Pero como quienes nos convocan acá son los comisarios y los defensores, los comisarios, estos dos funcionarios, tienen la conciliación desde dos aristas, la dispuesta en la Ley 640 del 2001 y la establecida en la Ley 1098 del 2006 con su reforma legal de la Ley 1878 del 2009. Y ahí es a donde entro a hacer las grandes diferencias también de esas dos diligencias de conciliación. La conciliación de la Ley 640 es un trámite administrativo extraprocesal. Y, ojo, la Ley 640 no fue ni modificada ni derogada por la Ley 1098 de 2006. Y la conciliación de la Ley 640, ojo, es diferente a la establecida en la Ley 1098.
Y desde ya saco una primera conclusión. Esas dos conciliaciones son dos regímenes jurídicos que otorgan competencias a los defensores y a los comisarios con dos enfoques completamente diferentes. Por lo tanto, cuando se celebra una audiencia de conciliación por la ley 640, los comisarios y los defensores actúan como conciliadores en derecho. Para ello, una vez celebren la audiencia y no se llegue a un acuerdo, ¿qué deben hacer? Es pedir la constancia respectiva y agotar el requisito de procedimiento. Y para esta audiencia de la ley 640 no se ordena verificación de garantía. Cuando nos pasamos a la establecida en la ley 1098, los defensores celebran la audiencia para garantizar y restablecer los derechos de un niño, niña o adolescente. Y la 1098, ¿qué les dice? Ojo, les dice en dos oportunidades podrán celebrar. En el artículo 52, cuando se les pone en conocimiento la presunta vulneración o amenaza de un derecho, ¿qué deberán hacer? Ordenar la verificación de garantía de derechos, de una vez realizada esta por el equipo interdisciplinario, en el informe deberá quedar claro qué vulneración, ya no presunta vulneración, sino qué vulneración y qué derecho está amenazado y vulnerado. Cuando el defensor tenga en sus manos o el comisario, debe hacer el análisis. ¿Es conciliable esa vulneración, ese derecho? Si es conciliable, convóquela. Y en el trámite del PAR, o sea, del proceso administrativo, también le es permitido convocar la conciliación. Y en estas dos oportunidades, cuando celebra esas dos audiencias, ojo, actúan como autoridades administrativas. Entonces, como vemos, las diferencias son grandes de esas dos conciliaciones. Y simplemente me limito a completar esta diferencia, diciendo que cuando se celebra la audiencia por la ley 640 y se declara la imposibilidad de acuerdo, ¿qué deberán hacer los dos funcionarios? Pues es pedir la correspondiente constancia de no acuerdo con el fin de agotar el requisito. Cuando, ojo, celebran la audiencia por la ley 1098 y no logran un acuerdo, la ley les impone fijar medidas provisionales sobre custodia, visitas, alimentos, mediante una resolución debidamente motivada. ¿Y qué les dice la ley? Si las partes les solicitan que envíe a la jurisdicción de familia esas medidas, deberá elaborarse, dentro de los 5 días siguientes, deberá elaborarse una demanda y ponerla en comunicación o en conocimiento de la jurisdicción. En ese orden de ideas, creo que la respuesta es clara, con esas muy sencillas y muy de pronto cortas diferencias, la respuesta es clara. Exactamente los comisarios y los defensores de familia en el proceso o en la fase administrativa del proceso de restitución internacional desarrollan y llevan a cabo una mediación. ¿Cómo se desarrolla la mediación? Haciendo tres momentos. Primero, verificando la existencia de la violación de custodia asignada a una persona, a una institución o un organismo. Aquí hago un paréntesis. Yo creo que si bien hacen esa verificación, ya les viene absolutamente depurada esa tarea de parte de la autoridad central, que hace una labor absolutamente fundamental y la conozco ampliamente. Pero no obsta que les llegue la tarea casi hecha y que le echen una revisadita. Que ese derecho de custodia, ojo, estaba siendo ejercido en forma efectiva en el momento del traslado o de la retención. La segunda situación que deben hacer es convocar ¿a quién? A la persona que presuntamente ejerce la sustracción, la retención
o a quien limita total o parcialmente las visitas. Y finalmente, debe adelantar la diligencia de mediación. ¿Cómo? ¿Cómo la debe adelantar? Llevando a cabo una persuasión. Ojo, una persuasión a efectos de lograr el retorno voluntario y para la definición voluntaria de un régimen de visita. Como hago énfasis en que la mediación la llevan a cabo a través de la mediación, miremos a través de la persuasión. Miremos qué es persuasión. Persuasión es la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una determinada manera o haga determinada cosa. Miren la profundidad de la labor que deben desempeñar estos funcionarios. Es convencer a una persona para hacer o aceptar algo. Es la habilidad para cambiar la actitud o comportamiento de una persona a través de un uso de palabras adecuadas, a través de la expresión de unos sentimientos y a través de la aplicación de unos razonamientos. En esta forma, podemos decir que persuadir significa conseguir mediante las palabras, los sentimientos o los razonamientos que una persona actúe o haga algo que tú deseas en un momento determinado. Pero hago una claridad. Persuadir es diferente a coaccionar o a imponer, ya que debe entenderse como convencimiento con ética de una persona a través de reflexiones o argumentos. Y que esa persona que se está persuadiendo o la persona persuadida actúe sin miedo a una reacción agresiva u ofensiva. La tarea es profunda, la tarea es grande, pero creo que trae grandes satisfacciones, como pueden ser realizar el rol de funcionario competente en forma activa, obtener un resultado eficaz con las bondades que conlleva proteger los derechos de un niño, de una niña o un adolescente retenido o trasladado ilícitamente, haciendo prevalecer sus derechos. Y yo me atrevería, con todo el respeto y el cariño que le tengo a los defensores y a los comisarios, decirles que les resumo esta función de persuasión como la satisfacción del deber cumplido. Este orden de ideas que se encuentra en la mediación. Se encuentra una ayuda para afrontar situaciones dolorosas. ¿Qué se espera? Que los escuche. Y a quien se escucha, se tienen en cuenta sus opiniones. Que se les den unas explicaciones sobre lo que ha sucedido y está sucediendo. Que se comprendan los sentimientos de las personas. Y en esta misma forma se logre un acuerdo con compromisos. Pero creo que lo que más importante se espera de la mediación con esa persuasión es que se restablezca la confianza que se había perdido. Yo creo que cuando uno restablece la confianza en cualquier relación de la vida, la situación cambia y la vida mejora. En ese orden de ideas, los 4 pasos a seguir son la explicación de los trámites, el procurar una solución de mutuo acuerdo, entrevistar al niño. Y ahí hago un paréntesis y me detengo. Creo que no es obligatorio la entrevista en todos los casos. No es. ¿Cuándo debe proceder la entrevista y llamarle la atención
al defensor o al comisario. Cuando en la solicitud está contemplada una denuncia de alguna situación que ha afectado los derechos de ese niño, niña o adolescente, creo pues que lo mínimo que deben hacer es pues entrevistarlo. ¿Por qué? Porque con la entrevista van a mirar las situaciones que lo ha rodeado, que lo rodea y que verdaderamente quizás lo ha afectado. Y elaborar el acta con toda la diligencia posible. ¿Qué se debe tener en cuenta? Dos situaciones muy importantes que quiero recalcar. En los casos que el defensor o el comisario, en la diligencia, detecte o visualice que ha habido una vulneración o amenaza de los derechos de ese niño, deberá ordenar inmediatamente al equipo interdisciplinario que verifique garantía de derechos para que inicie un par, si a bien pues lo tiene y lo crea necesario. Pero sí debe, pues, llamarse la atención a sí mismo para que logre detectar la situación que está visualizando. Y con el par abierto, no obsta o no quiere decir que no pase el informe al juzgado. No, le es obligado pasar el informe al juzgado con todos los detalles posibles de que tiene un par abierto. ¿Qué se debe tener en cuenta? Y en esto quiero ser muy claro, que en el trámite de restitución internacional no se decide sobre custodia, ni se ordenará ninguna prueba relativa a definir custodia, porque así está ordenado en el convenio. En un evento aislado, ¿cuándo se podrá proceder a él? Cuando se esté convencido y probado de que no se cumplen o no se dan las condiciones para aplicar el convenio, o que ha pasado un tiempo prudencial y pues no se ha hecho la solicitud de restitución. Y entonces, pues el niño está en Colombia, pues hay que garantizarles todos sus derechos. Y ese énfasis que he hecho todo el tiempo sobre custodia está plasmado en esta diapositiva. Si ustedes ven, el diseño de la diapositiva lo dice todo, así yo me quedaré en silencio. ¿Por qué? Porque custodia en el Código de la Infancia es una cosa y el custodia en el convenio es otra. Custodia en el Código de la Infancia es cuidado personal en forma permanente y solidaria por parte de los padres. Pero como no se refiere sino al cuidado personal, se extiende a las personas en el entorno familiar y que se encuentre niño, niña o adolescente. Pero el artículo 5 del convenio es claro y preciso y nos dice, el derecho de custodia comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona, del menor de edad. Pero óigase bien, y en particular el de decidir sobre su lugar de residencia. Conceptos completamente opuestos que deberán tenerlo muy claro los funcionarios como el defensor y el comisario de familia, pero no sin antes llamarles también una cordial atención a los queridos jueces de familia, de que también lo tienen que tener muy claro los jueces de familia. ¿Qué situaciones se pueden presentar en la diligencia de persuasión? 2. Que se acepte el retorno voluntario y o un régimen de visitas internacionales, o que no se acepte ninguno de los dos parámetros anteriores, pero óigase bien, la no aceptación del retorno o la no aceptación de la propuesta de visitas no genera expedición de constancia de imposibilidad de acuerdo. Y ahí es donde venimos a concretar verdaderamente la diferencia que existe entre conciliación y mediación. Si se nos da la primera situación, se deberá elaborar el acta con fecha precisa de retorno,
con condiciones del retorno, con quién va a viajar el niño, quién lo va a recibir, etc. Y si es un régimen de visitas, pues simple y llanamente se deberá tener claridad con precisión de cómo se llevará a cabo ese régimen de visitas. De estas dos situaciones se deberá informar a la autoridad central para que la autoridad central a su vez le informe a la autoridad central del país requirente. La no aceptación, ¿a qué le abre puertas? A la fase judicial, la cual se iniciará con la solicitud que haga el defensor o el comisario de familia, solicitud que deberá llevar anexo el informe, que en forma muy detallada deberá adjuntarse, informe que deberá contener todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por el defensor o por el comisario. ¿En aras a qué? A que no se repitan esas mismas actuaciones por parte de los jueces de familia. Porque acordémonos que los tiempos son perentorios y entonces no hay lugar a repetir actuaciones. El defensor de familia deberá adoptar medidas cuando así lo crea conveniente en aras de solicitar el restablecimiento de la comunicación con el aplicante que reside en el extranjero. Es decir, no se puede desligar completamente. Tras de que el niño fue trasladado ilícitamente o retenido ilícitamente, entonces eso es una gran función del defensor para lograr la comunicación entre el aplicante y el niño o niña o adolescente. ¿Cuáles son los propósitos de la actuación del defensor? Rápidamente. Materializar los objetivos del convenio, cooperar y fomentar la cooperación entre autoridades, localizar al niño. Y aquí también hago un paréntesis. Yo creo que la localización debe darse en situaciones muy excepcionales. ¿Por qué? Porque esa tarea la hace en forma muy excelente la autoridad central. Pero en el momento que el defensor o el comisario traten de convocar a la persona que lo tiene retenido para la diligencia de mediación y encuentren que ya ha habido cambio de ubicación, pues tendrán que iniciar esa tarea. Prevenir nuevos peligros, intercambiar y proporcionar información, asegurar en esta fase administrativa el retorno del niño e iniciar, cuando no se logra, el proceso judicial con una solicitud. Lograr que el derecho del niño, mínimo, si no se logró el retorno, lograr un régimen de visitas. Pero para tener todos estos propósitos, verdaderamente, señores defensores y señores comisarios, con todo el cariño que les profeso, deben de tener pleno conocimiento del convenio. De lo contrario, pues no vamos a lograr esto. Yo quería referirme muy rápidamente a la mediación en la fase judicial, que debe cumplirse igualmente en la fase judicial en una forma proactiva, con actitud positiva y diligente por parte de los jueces, con pleno conocimiento de que se trata de una acción de restablecimiento de derechos de un niño, o de una niña o de un adolescente que ha sido trasladado ilícitamente, que no procede dentro de este trámite judicial ninguna decisión sobre custodia. Y más importante aún, que en caso de tramitar el proceso, ojo, debe dar aplicación al artículo 12 del convenio en cuanto al tiempo en que haya transcurrido desde el momento en que se produjo el traslado o la retención. Es decir, si es un periodo inferior a un año, debe ordenar el retorno de ese niño en forma inmediata, sin contemplación alguna. Y debe tener en cuenta que los términos establecidos en el convenio son perentorios. No podemos alargar esta situación, mis queridos jueces. Es una acción de restablecimiento de derechos. Y si fue iniciado con posterioridad al año, también debe ordenar el retorno, salvo que quede demostrado que este niño ha quedado integrado a ese nuevo ambiente, que está debidamente probado el arraigo de ese niño a ese nuevo núcleo familiar. Entonces, ahí sí deben de ejercer una acción mayor
para que verdaderamente lo prueben y en esa misma forma puedan actuar. Si se tiene conocimiento por parte de alguna de las dos autoridades que el niño fue trasladado a otro estado, se podrá suspender o aún rechazar la solicitud para que sea comunicada verdaderamente a la autoridad central del estado donde fue trasladado. Finalmente, para terminar ya con mi exposición, quisiera terminar con unas conclusiones muy precisas que se deducen exactamente de lo que he expuesto y de lo que ustedes muy gentilmente me han escuchado. La primera, el defensor o comisario de familia está para materializar los objetivos del convenio. No funge como conciliador, es un verdadero mediador en aras de buscar una solución amigable como lo ordena el convenio. Debe generar espacios para que se propicie el retorno voluntario del niño. Debe levantar el acta, pero un acta que debe ser, decir, perfecta, absolutamente perfecta, en aras de que por el acta no se dé cumplimiento a la acuerdo. El acuerdo logrado en la diligencia de persuasión genera unas obligaciones claras. Por eso es que reitero y recalco en cada una de las capacitaciones que valga la pena en este momento agradecerle a la escuela, porque creo que hacen una labor demasiado importante. Es la única forma verdaderamente de ilustrarnos todos sobre las capacitaciones. Y yo celebro con mucha alegría de mi parte, doctora María Lucero, verdaderamente estas capacitaciones. Y a los jueces y a todos mis colegas docentes, a todos los funcionarios administrativos, a todos los abogados, a todos decirles, aprovechemos este momento, aprovechemos la virtualidad. De lo contrario, no pudiéramos estar quizás todos conectados en este momento, porque estuviéramos en otras actividades que hoy nos permite convocarnos. Entonces, yo los convoco a que aprovechemos. Es el momento, este momento de la pandemia, es el momento de aprender, de estudiar, de capacitarnos. Otra de las conclusiones es, en la diligencia de persuasión, el defensor o el comisario, como ya lo dijimos, no podrá decidir sobre custodia y sobre visitas manejadas desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico colombiano. El incumplimiento de lo pactado da lugar a abrir la fase judicial y la autoridad administrativa deberá presentar inmediatamente la solicitud a la jurisdicción. Ojo, no un ejecutivo, sino la solicitud de restitución de ese niño, niña o adolescente ante el juez de familia competente. El acta es vinculante, como ya lo he reiterado, deberá dejarse constancia en el acta de las consecuencias en caso de incumplimiento de lo pactado. Y el defensor o comisario de familia, como autoridad administrativa, ojo, como autoridad administrativa, debe hacer un seguimiento permanente para tener la claridad y el convencimiento absoluto que sí se cumplió el retorno de ese niño en las condiciones que se pactaron delante de ustedes. Y por último, creo que es de las más importantes. Si el defensor o comisario de familia detecta o visualiza alguna de las circunstancias dispuestas en el artículo 13 del convenio, que se refiere a las excepciones de no aplicación del convenio, que esa situación que detecta pueda impedir el regreso del niño, deberá presentar ante el juez de familia la respectiva solicitud de no retorno, anexándole o aclarándole todas las diligencias que hizo, todas las pruebas adquiridas, para que verdaderamente el juez pueda aplicar la excepción como es verdaderamente la autoridad competente para aplicarla y que el juez en esa aplicación ordene el no retorno de ese niño, niño, adolescente que fue trasladado o retenido ilícitamente en Colombia. Doctora María Lucero, en este momento le doy infinitas gracias por haberme dado la oportunidad de este espacio y espero igualmente, doctora
con la ayuda de Dios, haber cumplido con lo solicitado. Muchas gracias a la doctora Mary Cecilia Díez Vargas por su muy acertada exposición, muy oportuna, en un tema tan complejo y tan sensible para nuestra sociedad. Es interesante todo este procedimiento que usted hizo acerca de este tema de restitución de niños, niñas menores y adolescentes. Queremos aprovechar este espacio y aprovechar su presencia, doctora, para hacerle algunas preguntas que nos han hecho participantes a través del chat. Y la primera, en la fase administrativa se puede asignar custodia y o apertura de proceso de restablecimiento de derechos. Doctora, muchas gracias por su pregunta. Yo debo de responderle con claridad dos puntos. Uno, en el momento en que el defensor o el comisario visualicen o detecten una presunta vulneración o amenaza, deberán ordenar la verificación de garantías e iniciar pago. No les está prohibido. Además, como autoridades administrativas, lo deben hacer. Iniciar el pago le podrá dar la competencia, ojo, para designar o para asignar mejor una custodia, pero no concebida bajo el concepto del convenio, sino concebida como el cuidado personal provisional del niño. Y esa apertura de ese proceso administrativo no lo puede impedir para que presente la solicitud casi en forma inmediata a la jurisdicción de familia. Muchas gracias, doctora Mary. Siguiente pregunta. ¿Siempre se debe entrevistar por parte del defensor o comisario de familia al niño o niña retenido o trasladado ilícitamente? No, yo creo que la obligación no está dada en forma permanente. Quizás en algún momento de la exposición dije que debería llamarse la atención del funcionario, llámese el defensor o el comisario, cuando en la solicitud viene alguna denuncia de un maltrato o de alguna situación irregular que vulnere los derechos de ese niño. Creo que es obligación en ese momento. De lo contrario, creo que el acuerdo se busca entre los progenitores, si es así, entre los progenitores y no hay necesidad de entrevistar a nadie. Doctora, última pregunta. Cuando se está tramitando un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, ¿el juez de familia puede aplicar una excepción de las establecidas en el convenio? Doctora, es la pregunta del millón. Me parece perfecta. Creo que usted tiene más bien concebido el tema que todos nosotros. Le doy la respuesta en dos partes. La autoridad competente verdaderamente para aplicar la excepción son los jueces de familia, porque la autoridad administrativa no la puede aplicar. Entonces, le diría sí, pero ¿a qué llamo la atención a los queridos jueces de familia? Si tienen conocimiento que se inició un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, pues pienso que es muy prudente, como en efecto creo que lo son los jueces, de esperar que el defensor o el comisario resuelva o decidan la situación jurídica de ese niño o adolescente, que no me cabe la menor duda que tiene que ser con declaratoria de vulneración de derechos. ¿En aras a qué? A que tengan la mayor información posible y una vez tengan el resultado del proceso administrativo en su despacho bajo su conocimiento pleno, la apliquen con mayor conocimiento y con mayor tranquilidad. Un agradecimiento especial a nuestra conferencista, la doctora Mary Cecilia Díez Vargas, por tan importante y oportuna conferencia, muy conveniente en estas épocas de crisis que vive la humanidad y que demandan una mayor protección de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, razón de ser y futuro de la sociedad. Agradecido también a toda la audiencia que se ha conectado a esta conferencia, cerca de 600 personas, entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia,
que participan en estos procesos. Tenemos aquí la participación de defensores públicos, el Ministerio Público, abogados litigantes, auxiliares de la justicia, estudiantes de derecho, que están participando activamente en estas conferencias y que seguramente les dará luces, les trazará horizontes para mejorar su cotidiano hacer en estos procesos judiciales. También quiero agradecer al grupo de apoyo de la Escuela Judicial por hacer posible esta transmisión. Siempre finalizamos con una frase alusiva a la conferencia y a propósito del tema desarrollado por nuestra conferencista y de la importancia del trabajo articulado entre los integrantes del sistema judicial para favorecer los derechos de los niños, de las niñas, de nuestros menores, de nuestros adolescentes, comparto la frase del escritor cubano José Martí. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Un feliz día para todos ustedes. Muchas gracias.